En su boda, mi hermano me echó champán en la cabeza gritando, «Firma la cesión de la casa de la playa, bruja egoísta». Reía histéricamente hasta que un abogado en la mesa 4 preguntó, ¿intenta coaccionarla para cometer un delito? Mi hermano Ricardo me vació una botella de champán de $200 en la cabeza en su propia boda porque no quise darle mi casa de la playa. Él y su novia pensaron que era el chiste más gracioso del mundo. Hasta que el abogado de nuestra familia, un invitado en la mesa 4, se levantó y gritó 4 palabras que le helaron la sangre a mi hermano. El salón de baile era sofocante. No eran solo los 200 cuerpos apretados en un espacio diseñado para 150, o el aroma empalagoso de miles de rosas blancas marchitándose bajo el calor de la iluminación magenta. Era la febrícula que había estado incubando durante 3 días, un regalo de despedida de una gripe viciosa que me había dejado débil, adolorida y emocionalmente frágil. Casi me quedo en casa. Dios, cómo desearía haberlo hecho. Agarré un vaso de agua con gas, con el hielo ya derretido, e intenté poner una sonrisa serena y de hermana mayor en mi rostro. Mi hermano Ricardo estaba en la mesa principal en una ostentosa silla blanca tipo trono, con el brazo sobre su nueva esposa, Valeria. Se reía, un sonido fuerte y estridente que siempre me había puesto los pelos de punta. Y ahora, anunció el maestro de ceremonias, un brindis del hombre de la hora, nuestro novio Ricardo. Ricardo se puso de pie de un salto, agarrando su copa de champán y la botella de Dom Perignon de la cubitera. Tropezó ligeramente y sentí un nudo familiar de pavor apretarse en mi estómago. Ya estaba medio borracho. Esto no iba a salir bien. Golpeó el micrófono y el acople chilló por los altavoces. «¡Guau! ¡Qué día!». «¡Qué esposa!», arrastró las palabras, plantando un beso húmedo y teatral en la mejilla de Valeria. Ella rió tontamente, un sonido agudo y entrecortado, y giró su rostro hacia la cámara de teléfono más cercana. «Quiero agradecer a todos por venir», continuó Ricardo, sus ojos recorriendo la sala. «Por todos los regalos», hizo una pausa y sus ojos se posaron directamente en mí. La máscara juguetona y borracha se desvaneció, reemplazada por un destello de frío resentimiento tan potente que lo sentí a 10 metros de distancia. «¿Saben?», dijo, su voz bajando a un tono confidencial que el micrófono amplificó a cada rincón de la sala, «se supone que la familia se trata de generosidad, de apoyo, de compartir tu nueva vida. La mayoría de mi familia lo entiende». Un murmullo nervioso recorrió las mesas de nuestros parientes. Sentí que mi cara se sonrojaba, la fiebre y el repentino escrutinio intenso me marearon. Sabía exactamente a dónde iba esto. Pero luego sonrió con desdén. Algunas personas simplemente no lo entienden. Algunas personas se vuelven egoístas. Comenzó a caminar, serpenteando entre las mesas, dirigiéndose directamente hacia mí. Valeria lo observaba, con una sonrisa de suficiencia y satisfacción en su rostro perfectamente contorneado. Esto estaba planeado. Esta era su pequeña actuación. Mi hermana mayor, Elena, anunció, su voz goteando sarcasmo. Socia en una gran firma elegante, tiene todo el dinero del mundo. Ya estaba en mi mesa, cerniéndose sobre mí. Los invitados estaban en silencio, observando cómo se desarrollaba este horrible drama doméstico. Elena, dijo, levantando la botella de champán, tiene esta hermosa casa en la playa. La casa de la playa de nuestros padres. En la que crecimos. Dejó convenientemente fuera la parte en que nuestros padres me la habían dejado exclusivamente a mí en un fideicomiso por razones que se estaban volviendo más claras a cada segundo. Y yo dije, Elena, qué regalo de bodas perfecto. Dame la casa. ¿Y saben lo que dijo? Se inclinó, su aliento caliente y agrio a champán. Dijo que no. Algunos de sus amigos más ruidosos en la parte de atrás abuchearon, pensando que era una broma. Dijo que no, repitió, riéndose, a su único hermano en el día de su boda. ¿Pueden creer tal egoísmo? Intenté levantarme, mis piernas temblaban. Ricardo, este no es el momento ni el lugar, susurré, mi voz ronca por la gripe y la humillación. Oh, es exactamente el momento y el lugar, gritó. Tú querías hacer una escena diciendo que no, así que yo haré una escena diciendo que sí. Miró a Valeria, quien levantó su copa y asintió, animándolo. Quería darte la oportunidad de cambiar de opinión, Elena, dijo, sus ojos brillando con malicia, pero eres demasiado fría.
Necesitas relajarte, refrescarte. Y con eso, vació la botella entera y helada de champán sobre mi cabeza. El shock del líquido frío fue instantáneo y total. Golpeó mi cuero cabelludo, una cascada helada y azucarada que empapó mi cabello, corrió por mi cara y mojó el vestido de seda en el que había gastado una fortuna. Jadeé, una inhalación aguda e involuntaria mientras la risa de 200 invitados, algunos confundidos, algunos nerviosos, la mayoría amigos de Ricardo y Valeria, estallaba a mi alrededor. Me quedé allí sentada, congelada, goteando y completamente humillada, temblando por el frío y la fiebre. Ricardo y Valeria estaban histéricos, abrazándose mientras aullaban de risa. Ahora eso es una verdadera lluvia de champán, bramó Ricardo. Miré hacia abajo, parpadeando para quitarme el champán pegajoso de las pestañas, y vi mis manos temblando en mi regazo. Sentí una única lágrima caliente de pura rabia abrirse paso a través del líquido frío en mi mejilla. En ese momento, no era una socia de gestión de patrimonios de 42 años. Era una niña pequeña de nuevo, siendo intimidada por mi hermano en el patio trasero mientras él se reía. Pensé en mi enfermedad, en mi duelo por nuestros padres, en mis años de apoyarlo. La traición era peor que la humillación pública. Los segundos después de que el champán golpeara mi piel se extendieron en una eternidad agonizante. El estruendo de la risa se sintió como un golpe físico, y el líquido helado que ahora se acumulaba en el corpiño de mi vestido me hacía temblar incontrolablemente. Mi fiebre, que había sido un latido sordo, se disparó a un infierno furioso, mi piel ardiendo por dentro mientras se congelaba por fuera. «Oh, anímate, Elena», arrastró las palabras Ricardo, arrojando la botella vacía sobre la mesa con un estrépito. «Es solo una broma. No seas tan mala perdedora». Valeria se deslizó hacia mí, con su teléfono en alto, sin duda capturando toda la patética escena para su legión de seguidores en línea. «Ay, te ves tan fresca, Elena», arrulló, la falsa simpatía en su voz más insultante que el champán. «Quizás ahora estés de mejor humor para firmar esos papeles. Considéralo un bautizo para nuestra nueva casa». No pude encontrar mi voz. Solo podía mirarla, a la crueldad calculada en sus ojos. Esta era la mujer que mi hermano había elegido. Esta era la mujer a la que estaba priorizando sobre su propia familia. «Ricardo». Una voz grave y firme cortó el bullicio. Era mi tío Héctor, el hermano de nuestro padre. Estaba de pie, con la servilleta arrugada en el puño, su rostro una máscara de furia. «Pídele disculpas a tu hermana ahora mismo». El rostro de Ricardo se ensombreció. «No te metas en mis asuntos, tío. Es mi boda. Solo me estoy divirtiendo un poco con mi hermana egoísta». «Ya es suficiente», dijo otra voz. Esta era más tranquila, pero tenía una autoridad que hizo que Ricardo se detuviera. Era David Mendoza, el abogado de nuestra familia desde hacía mucho tiempo y un amigo cercano de mi difunto padre. Estaba sentado en la mesa 4, un invitado que yo había invitado personalmente, un hombre que me conocía desde que llevaba trenzas. Miraba a Ricardo, no con ira, sino con una decepción profunda, casi clínica, que pareció despejar a mi hermano más de lo que una jarra de café negro podría haberlo hecho. Ricardo, a pesar de toda su fanfarronería, siempre había tenido pánico a las figuras de autoridad. Vaciló, su bravuconería de borracho resquebrajándose. Fue una broma, David. Elena sabe que estoy bromeando. Finalmente encontré mis piernas. Me puse de pie, goteando, la seda de mi vestido pegada a mí como una segunda piel empapada. La habitación daba vueltas. «No, Ricardo», dije, mi voz temblorosa pero clara. «No sé si estás bromeando». «No creo que lo estés». Me di la vuelta y me alejé. No corrí. No salí furiosa. Caminé con toda la dignidad que una mujer empapada en champán y luchando contra una fiebre de 38 grados podía reunir, por el largo pasillo entre las mesas, a través del vestíbulo y hacia el aire fresco de la noche. Escuché a mi tío llamar mi nombre, y escuché la silla de David raspar hacia atrás, pero no me detuve. Me senté en mi coche en la fila del ballet, con la calefacción a tope, temblando tan fuerte que mis dientes castañeteaban. La humillación era un peso físico que me oprimía el pecho. No era solo el champán. Era la declaración pública. Había trazado una línea y me había colocado firmemente al otro lado de ella, todo por una casa.
Un golpecito en mi ventana me hizo saltar. Era David Mendoza. Tenía mi bolso y mi abrigo, que había dejado en la mesa. Abrí la puerta y se deslizó en el asiento del pasajero, su expresión sombría. «Elena, ¿estás bien?», preguntó, su voz suave. «Estoy bien», mentí, mi voz quebrándose, «solo tengo frío». Me entregó mi abrigo y me lo envolví sobre los hombros, la lana seca era un pequeño consuelo. «Lo que hizo ahí dentro», dijo David, su voz endureciéndose, «no solo fue cruel, Elena. Fue colosalmente estúpido». «Es un idiota», susurré, las lágrimas de frustración finalmente liberándose. «Es un idiota consentido y malcriado, y ya no puedo más, David. Simplemente no puedo más». «Lo es», asintió David. «Pero también es algo más. Está desesperado, y Valeria es un catalizador». «Mírame», su mirada era aguda y enfocada. «Has estado manejando el fideicomiso perfectamente durante una década, Elena. Has sido más que justa. Has sido generosa hasta el extremo, dejándole usar esa casa como su lugar de fiesta personal». «Lo sé», dije, secándome la cara. Pensé que sería suficiente. «Nunca es suficiente para gente como Ricardo y Valeria», dijo David. Hizo una pausa, como sopesando sus siguientes palabras. «Ha estado llamando a mi oficina, sabes, durante las últimas 6 semanas, exigiendo copias del fideicomiso, exigiendo saber cómo puede obtener su mitad de la casa. Esto era nuevo para mí». «¿Qué le dijiste?» «Le dije la verdad», dijo David. «Que el fideicomiso es claro. Que tú eres la única fideicomisaria y que la propiedad debe ser preservada, no liquidada. Que él es un beneficiario, pero no tiene ninguna autoridad». Parece que eso lo enfureció. «Así que esta fue su venganza», dije, las piezas encajando, «porque seguí los deseos de nuestros padres al pie de la letra». David miró hacia el salón de baile, donde la música había comenzado de nuevo, un ritmo fuerte y odioso como si nada hubiera pasado. «Ricardo es un tonto. Acaba de intentar humillar públicamente a la única persona que lo ha estado protegiendo. Pero ambos parecen haber olvidado una cosa crucial». Lo miré. «¿Qué es?». La expresión de David era indescifrable, pero había un brillo en sus ojos. «Han olvidado lo que es un fideicomiso. Han olvidado que los deseos de nuestros padres no son sugerencias. Son documentos legalmente vinculantes. Y han olvidado quién soy yo». Puso una mano en mi brazo. «Vete a casa, Elena. Entra en calor. Recupérate. Yo me encargaré de las consecuencias inmediatas ahí dentro. Pero creo que es hora de que revisemos las cláusulas discrecionales del fideicomiso. Ricardo parece estar bajo la impresión de que su acceso a esa casa de la playa es un derecho. Es hora de que le recordemos que siempre ha sido un privilegio, uno que puede ser revocado». Las palabras me enviaron un escalofrío que no tenía nada que ver con el champán. Un privilegio revocado. Un pequeño y duro núcleo de resolución comenzó a formarse en mi pecho, justo al lado del dolor. Habían olvidado una cosa crucial. Habían olvidado que yo no era solo su hermana egoísta. Yo era la albacea. Y el juego que acababan de empezar era uno que no tenían ni idea de cómo jugar. La casa de la playa no era solo ladrillos y cemento. Era una bóveda de toda mi infancia. Era la última pieza tangible de mis padres que me quedaba. Recordaba a mi padre, con las mangas arremangadas, enseñándome a reparar las ventanas, su voz paciente mientras explicaba por qué un trabajo que vale la pena hacerlo bien. Recordaba a mi madre sentada en el porche cubierto, ayudándome con un rompecabezas de 1000 piezas, el aroma del aire salado y su loción con olor a rosas llenando mis pulmones. También era el lugar en el que había invertido mi propia vida. Después de que mis padres fallecieron, la casa se había deteriorado. Mientras Ricardo, entonces en sus 20s, estaba ocupado encontrándose a sí mismo saltando entre trabajos de instructor de esquí y viajes de mochilero, todo financiado por la modesta herencia que nuestros padres le dejaron, yo estaba en la casa de la playa cada fin de semana. Gasté más de $100,000 de mi propio dinero, dinero que había ganado en mi trabajo de alta presión, restaurándola meticulosamente. Reemplacé el techo, lijé los pisos, modernicé la cocina y reconstruí el porche. Lo hice porque amaba la casa,
y lo hice porque sabía que mis padres habrían querido que se preservara. A Ricardo, por supuesto, le encantó la nueva casa de la playa. Una vez que el trabajo estuvo hecho, comenzó a visitar. Traía bandadas de amigos ruidosos y desordenados, tratando el lugar como un motel gratuito. Dejaba toallas arenosas en los pisos de madera, se bebía todo el licor bueno del gabinete y se olvidaba de limpiar antes de irse. Yo conducía hasta allí para encontrar botellas vacías, basura desbordante y, una vez, una horrible marca de quemadura en la nueva barandilla del porche. Intenté poner límites. Creé un calendario. Le pedí que contribuyera para los servicios públicos. Las solicitudes fueron recibidas con miradas de fastidio y acusaciones. Es una casa familiar, Elena. ¿Por qué eres tan corporativa al respecto? Es una casa del fideicomiso, Ricardo, le recordaba, mi paciencia agotándose. Y yo soy la fideicomisaria. Tengo la responsabilidad legal de mantener su valor. ¿Legal?, se burlaba. No eres divertida. Pero fui generosa. Le dejé usarla para las vacaciones, para fines de semana largos, para fiestas de networking para su incipiente carrera inmobiliaria. Lo hice porque era mi hermano y porque en el fondo todavía veía al niño al que le había enseñado a andar en bicicleta. Pensé que siendo complaciente, podría mantener una relación. Entonces Valeria entró en escena. La conocí hace un año en una cena familiar. Era, tenía que admitirlo, deslumbrante. Tenía ese tipo de belleza curada y sin esfuerzo que solo proviene de un inmenso esfuerzo diario. Era una influencer de estilo de vida, un título de trabajo que yo, como gestora de patrimonios, encontraba desconcertante. Toda su carrera parecía construirse en publicar fotos de cosas caras. Desde el momento en que entró, estuvo en el personaje. Filmó su llegada. Filmó la cena. Filmó a Ricardo abriendo una botella de vino. Era agotador. Pero lo que me puso los pelos de punta fue su conversación. Entonces, Elena, había dicho, su voz un susurro practicado y entrecortado. Ricardo me dice que trabajas con números. Gestiono carteras de patrimonio, sí, había respondido cortésmente. Oh, qué pintoresco, había sonreído, como si le acabara de decir que remendaba calcetines para vivir. Encuentro que la verdadera riqueza no está en números en una pantalla. Está en activos. Ya sabes, cosas tangibles. Como propiedades. Sus ojos se habían dirigido a una foto enmarcada de la casa de la playa en mi repisa. La mirada en ellos no era de aprecio, era de tasación. A Ricardo le encanta esa casa de la playa, había continuado, poniendo una mano perfectamente manicurada en su brazo. Es tan sentimental. Dice que es el único lugar donde realmente se siente el mismo. Vi a Ricardo derretirse bajo su toque. Era la primera vez que oía describirlo como sentimental. Descuidado y consentido eran las palabras que me venían a la mente. Durante los siguientes meses, la campaña de Valeria comenzó. Fue sutil al principio. Publicaba fotos desde la casa de la playa, etiquetándola como hogar o nuestro lugar feliz. Me enviaba mensajes de texto. Elena, querida, estábamos pensando en redecorar la habitación de invitados. El tema náutico es tan anticuado. Tengo un moodboard. Le recordé gentil pero firmemente que era una propiedad del fideicomiso, no su proyecto de diseño personal. Sus respuestas se volvieron más cortas, más frías. Luego, 2 meses antes de la boda, Ricardo me había llamado. No fue una petición, fue una exigencia. Valeria y yo hemos estado hablando, había dicho, su voz llena de falsa bravuconería. Hemos decidido que queremos la casa de la playa como regalo de bodas. De hecho, me había reído. Ricardo, sabes que no puedo darte la casa. No es mía para darla. Está en el fideicomiso. Oh, vamos, Elena. No seas así. Eres la fideicomisaria o lo que sea. Solo firma un papel. Hazla nuestra. Es lo correcto. Valeria merece un hogar hermoso. ¿Merece? ¿Y qué hay de mi responsabilidad con los deseos de nuestros padres? El fideicomiso es explícito. La propiedad debe ser preservada para el beneficio de... Bueno, de ambos y de cualquier generación futura.
No puedo simplemente cedértela. ¿Por qué no?, había espetado. Tú ni siquiera la usas tanto. Siempre estás trabajando. Nosotros viviríamos allí. La apreciaríamos. Solo la estás acaparando, Elena. Eres egoísta. Siempre has sido egoísta. La acusación, después de las décadas que había pasado limpiando sus desastres, pagando sus viejas deudas universitarias, siendo CEO firmante de su primer coche y ahora manteniendo la misma casa que le exigía, era impresionante. La respuesta es no, Ricardo, había dicho, mi voz plana y final. No va a suceder. No romperé la confianza que nuestros padres depositaron en mí. Colgué, y la Guerra Fría comenzó. No me volvió a hablar hasta la boda. La siguiente vez que lo vi, caminaba hacia mí, con una botella de champán en la mano y pura malicia sin adulterar en sus ojos. Mirando hacia atrás, vi el patrón. Ricardo, débil y desesperado por la aprobación de esta mujer brillante y manipuladora. Valeria, una criatura superficial que veía la casa de la playa no como un hogar, sino como un telón de fondo, un símbolo de estatus, un activo para ser aprovechado para su marca. No solo eran consentidos. Eran una combinación peligrosa de perezosos y codiciosos. Y acababan de cometer el catastrófico error de declararle la guerra a la única persona que tenía todas las cartas legales. La mañana después de la boda, me desperté sintiendo como si me hubiera atropellado un camión. La fiebre finalmente había cedido, pero la resaca emocional era severa. Mi cabello todavía estaba pegajoso en algunas partes, y el olor a champán rancio se aferraba a mi piel a pesar de una ducha hirviendo. Mi vestido de seda era un montón arruinado y encogido en el suelo del baño. Pero mientras me sentaba en la mesa de mi cocina, tomando una taza de café negro, la humillación de la noche anterior comenzó a cuajar en una resolución fría y dura. La niebla de la enfermedad y el shock se estaba despejando. Era una gestora de patrimonios. Toda mi carrera se basaba en la lógica, en la estrategia y en proteger activos de decisiones emocionales e irracionales. Ricardo y Valeria me habían tratado como una tonta. Era hora de que les recordara a qué me dedicaba realmente. Pensé en las palabras de David Mendoza. Ha olvidado lo que es un fideicomiso. Tenía razón. Ricardo siempre había visto el fideicomiso como una sugerencia, un poco de papeleo molesto que yo, su hermana estricta, usaba para controlarlo. No tenía concepto de su poder legal e inquebrantable. No tenía idea de lo que significaba el deber fiduciario. Mis padres habían establecido el fideicomiso por una razón. Amaban a Ricardo, pero no eran ciegos. Conocían su naturaleza impulsiva, su susceptibilidad a las malas influencias, su total falta de disciplina financiera. Me habían nombrado única fideicomisaria para proteger la casa de él, y en cierto modo, para él. El fideicomiso estipulaba que la casa debía ser mantenida y que si alguna vez se vendía, una decisión que solo yo podía tomar, las ganancias se dividirían. Pero en su forma actual, era un activo para el disfrute de la familia, no para su liquidación. Al exigirme que se la cediera, Ricardo no solo estaba siendo un mocoso. Me estaba pidiendo que cometiera un delito grave. Me estaba pidiendo que violara mi deber fiduciario, un acto que no solo podría hacer que me demandaran, sino que podría inhabilitarme de mi propia profesión. Y lo había hecho públicamente, frente a 200 testigos. Mi trampa ingeniosa no era algo que tuviera que construir. Mis padres ya la habían construido para mí. Solo tenía que activarla. Tomé mi teléfono e hice 2 llamadas. La primera fue a David Mendoza. David, soy Elena. Me siento mucho mejor. Me gustaría reunirme esta tarde si estás libre. Quiero revisar la cláusula de revocación de privilegios en el fideicomiso. También quiero redactar una orden formal de cese y desistimiento. Ya he sacado el archivo, dijo David, su voz puramente profesional. Estaré listo a las 2. La segunda llamada fue a un hombre llamado Marco Serrano, uno de los mejores investigadores privados que mi firma tenía contratados. Lo usábamos para la debida diligencia, para investigar a posibles socios comerciales y para encontrar esqueletos en los armarios antes de que pudieran hacer ruido. Marco, hola, soy Elena, dije. Tengo un asunto personal. Necesito una investigación a fondo de una mujer. Se llama Valeria Rivas. Mi hermano acaba de casarse con ella. Lo quiero todo.
Historial de crédito, direcciones pasadas, cualquier relación pasada de interés, problemas legales, quiebras, todo. Entendido, dijo Marco. Sin hacer preguntas. ¿Qué tan rápido? Para ayer. Será caro, advirtió. Cárgalo a mi cuenta personal, dije. Quiero saber quién está durmiendo realmente en la cama de mi hermano. Esa tarde, me senté en la lujosa oficina de David Mendoza, con una copia nueva del documento del fideicomiso en mis manos. Es incluso mejor de lo que recordaba, dije, una sonrisa sombría tocando mis labios. David asintió. Tu padre era un hombre muy inteligente. Mira el artículo 4, sección B, uso de la propiedad. Establece que los beneficiarios, eso incluye a Ricardo, se les otorgan privilegios revocables para usar la propiedad, supeditado a su respeto por la propiedad misma y la integridad del fideicomiso y su fideicomisaria. Supeditado al respeto por la fideicomisaria, repetí, las palabras sabiendo a victoria. Verter champán en la cabeza de la fideicomisaria en un intento público de coaccionarla para que rompa el fideicomiso. Diría que eso califica como una falta de respeto. Es una violación flagrante, coincidió David, entrelazando sus dedos. Estás totalmente dentro de tus derechos de revocar su acceso permanentemente. Redactemos la carta, dije, y una orden formal de prohibición de entrada. Haremos que se la entreguen en su domicilio y en su oficina inmobiliaria. ¿Y Valeria?, preguntó David. Ella no es una beneficiaria, dije fríamente. No tiene ningún derecho sobre la propiedad. Ahora es y siempre será una invitada. Y como ya no es bienvenida como mi invitada, su acceso también queda terminado. Trabajamos durante una hora, redactando los documentos más fríos y legalmente precisos que jamás había tenido el placer de escribir. Describían las acciones de Ricardo en la boda, citaban la cláusula exacta del fideicomiso que había violado y le informaban que sus privilegios de usar, entrar o acceder a la casa de la playa quedaban terminados, con efecto inmediato. Cualquier intento de hacerlo sería respondido con acciones legales. Justo cuando estábamos terminando, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de Marco, el investigador. El asunto era, Valeria Rivas, necesitas ver esto. Lo abrí. Mi sangre se heló. Valeria Rivas, o como era conocida anteriormente, Valeria Campos, no era solo una influencer insulsa. Era una profesional. Tenía 2 matrimonios anteriores, ambos con hombres mayores y ricos. Ambos matrimonios habían terminado después de menos de 2 años, y en ambas ocasiones se había ido con acuerdos económicos significativos. Tenía una serie de deudas, una reciente solicitud de quiebra que había sido desestimada. Y lo más condenatorio, era la demandada en una demanda civil activa en Arizona, presentada por los hijos de su último esposo, acusándola de influencia indebida y abuso financiero de personas mayores. No era solo una cazafortunas. Era una depredadora. Y tenía a mi estúpido e ingenuo hermano envuelto alrededor de su dedo. Dios mío, susurré, pasándole el teléfono a David. Leyó el informe, sus cejas subiendo por su frente. Bueno, dijo, su voz sombría. Esto cambia las cosas. Esto no es solo una riña familiar. Tu hermano está en serios problemas. La investigación había comenzado como una forma de obtener ventaja. Acababa de convertirse en una misión de rescate. Pero para salvar a mi hermano, primero tenía que destruir total y completamente a su nueva esposa. El día después de la boda, Ricardo y Valeria estuvieron predeciblemente en silencio. Supuse que estaban en un avión hacia cualquier luna de miel que Valeria hubiera exigido. Aproveché la calma para poner mis piezas en su lugar. Hice que un cerrajero cambiara todas las cerraduras de la casa de la playa, instalé un nuevo sistema de seguridad de alta tecnología y envié las órdenes de prohibición de entrada a un notificador para que las entregara en el momento en que regresaran. No se fueron de luna de miel. Una semana después, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó una y otra vez. Finalmente, llegó una serie de mensajes de texto. Ricardo, Elena, contesta el teléfono. Ricardo, esto no es gracioso. El agente inmobiliario para el alquiler de la casa de la playa dice que las llaves no funcionan. Ricardo, Valeria y yo estamos en el porche. El código no funciona.
Arréglalo. Sonreí. El agente inmobiliario era el propio Ricardo. Había estado listando en secreto la casa en sitios de alquiler a corto plazo, una violación directa del fideicomiso y las reglas de la comunidad, y embolsándose el dinero. Lo había descubierto hacía meses y había estado construyendo un caso. Ricardo, Elena, tengo inquilinos llegando en 1 hora. Me pagaron un depósito de $5,000. ¿Dónde diablos estás? Decidí contestar. Hola, Ricardo. Finalmente, gritó, su voz metálica y furiosa. ¿Qué hiciste con las cerraduras? Estoy fuera. Tengo clientes por llegar. ¿Te refieres a los inquilinos ilegales de los que estás embolsándote dinero en violación del fideicomiso? Pregunté con calma. No te preocupes por ellos. Hice que mi abogado contactara a la plataforma de alquiler. Tu anuncio ha sido marcado y eliminado por fraude. La familia a la que estafaste recibirá un reembolso completo. Hubo un silencio atónito y balbuceante al otro lado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pensaste que era estúpida, Ricardo? ¿Pensaste que no me daría cuenta del desfile de extraños en la casa de nuestros padres? No tienes derecho, chilló. Ese era mi dinero. Era dinero ganado usando ilegalmente un activo del fideicomiso, lo corregí. Y hablando de eso, deberías revisar tu correo. Un notificador dejó un paquete para ti en tu oficina esta mañana. También se envió a tu apartamento. ¿Qué paquete? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del artículo 4, sección B, dije, mi voz tan fría como el champán que me había vertido. Tus privilegios para acceder a la casa de la playa han sido revocados. Permanentemente. Si todavía estás en la propiedad, te sugiero que te vayas. El nuevo sistema de seguridad ya ha notificado tu presencia a la policía local. Escuché una nueva voz. La de Valeria. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? La voz de Ricardo era un susurro de pánico. Nos está echando. Cambió las cerraduras. Dice que estamos invadiendo la propiedad. ¿Qué? Chilló Valeria. El teléfono estaba claramente en altavoz. Díselo, Ricardo. Dile que no puede hacernos esto. Es nuestra casa. En realidad, Valeria, no lo es, dije, mi voz clara y brillante. Es la casa del fideicomiso, y tú no eres una beneficiaria. Eres una invitada, y ya no eres bienvenida. Nunca. No puedes hacer esto, gritó Valeria. Estamos casados. Lo que es de él es mío. Te demandaremos. Te demandaremos por su herencia. Adelante, dije, casi riendo. Por favor, inténtalo. Me encantaría ver tu cara en una deposición. Estoy segura de que a los hijos del señor Montoya en Arizona les fascinaría oír sobre tu nuevo objetivo. O debería llamarte Valeria Campos. La línea se cortó. No fue solo un colgar. Fue un silencio de pánico y torpeza, como si se les hubiera caído el teléfono. Me recliné, mi corazón martilleando. Había lanzado la primera piedra. Había revelado una pieza clave de información, que sabía su verdadero nombre. Era una apuesta. Había destrozado su compostura, pero también había mostrado mi mano. La reacción fue inmediata. Unos minutos después, mi teléfono se iluminó con un número bloqueado. Lo dejé sonar una y otra vez. Luego vinieron los mensajes de texto, esta vez desde el número de Valeria. Valeria, ¿quién te crees que eres? Valeria, estás tratando de arruinar mi vida. Valeria, Ricardo me ama. No dejará que hagas esto. Eres una vieja triste y celosa. Valeria, no sé quién es el señor Montoya y no tienes pruebas. Sus amenazas mal ejecutadas fueron toda la confirmación que necesitaba. Estaba en pánico. Estaba siendo descuidada. Había tocado un nervio. Pero luego llegó un mensaje de Ricardo, y eso me heló. ¿Ricardo? ¿Crees que eres muy lista? ¿Crees que puedes simplemente quitarme mi casa y difamar a mi esposa? Estás equivocada. Vas a firmar esa casa. Te voy a obligar. La amenaza era vaga, pero la malicia no lo era.
El niño con el que crecí se había ido, reemplazado por este hombre desesperado y acorralado, completamente bajo el control de una depredadora profesional. El juego acababa de escalar. Conocía el historial de Valeria. No se iría sin más. Lucharía, y lucharía sucio. Llamé a Marco, el investigador. Necesito que encuentres al abogado de los hijos de Montoya. Ahora. Y creo que necesito contratar seguridad personal. La trampa estaba puesta, pero el animal ahora estaba herido. Y los animales heridos son los más peligrosos. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de desesperación. Valeria, aparentemente recuperándose de su shock inicial, lanzó una campaña de difamación a gran escala. Mi bandeja de entrada se inundó de correos electrónicos de parientes lejanos y viejos amigos de la familia, todos preguntando por qué estaba abusando financieramente de mi hermano. Mi queridísima Elena, comenzaba un correo de una prima segunda, me angustió mucho saber que estás reteniendo la herencia de Ricardo y tratando de dejarlo a él y a su encantadora nueva novia sin hogar. Seguramente esto no es lo que tus padres hubieran querido. Las huellas de Valeria estaban por todas partes. Había convertido a la red familiar preocupada en un arma, pintándome como una solterona fría y sin corazón. Una dragona, su palabra, repetida en 3 correos electrónicos diferentes, acaparando un tesoro que legítimamente pertenecía a mi encantador y bondadoso hermano. Simultáneamente, el comportamiento de Ricardo se volvió más errático. Dejó mensajes de voz divagantes y llorosos, alternando entre rogar perdón y amenazar con exponerme. Elena, por favor. Valeria está muy molesta, arrastraba las palabras en un mensaje. Solo danos la casa y todo puede volver a la normalidad. Podemos ser una familia de nuevo. 1 hora después, otro mensaje, te vas a arrepentir de esto, Elena. Estás destrozando a esta familia. Valeria tiene razón. Solo estás celosa. Siempre has estado celosa de mí. Era patético. Y por un momento, casi sentí una punzada de lástima. Este no era el hermano que conocía. Era una marioneta. Pero la lástima se evaporó cuando vi el cargo en la tarjeta de crédito del fideicomiso. Era de una ferretería cerca de la casa de la playa, por una palanca. Inmediatamente revisé la nueva transmisión de seguridad en mi teléfono. Allí, en un HD horriblemente claro, estaba Ricardo. Estaba en el porche trasero tratando de forzar las nuevas cerraduras de las puertas francesas. Valeria estaba en el césped, filmándolo, gritando, más fuerte, cariño. ¿Es nuestra casa? Llamé a la policía. Llegaron en minutos. Ricardo y Valeria fueron arrestados por allanamiento de morada e intento de robo. Esto, lo sabía, era la pieza final. Llamé a David Mendoza. Lo hicieron, David. Intentaron entrar. Lo tengo en vídeo. Eso es todo, dijo David, su voz sombría. Se acabó el juego. Al día siguiente, Marco, el investigador, entregó el clavo final para el ataúd de Valeria. Lo había encontrado. A Tomás Montoya, el hijo de la última víctima de Valeria, y a su abogado. Habían estado tratando de construir su caso civil contra Valeria durante meses, pero les faltaba una pieza crucial, un patrón de comportamiento. El señor Montoya vuela desde Phoenix mañana, me dijo Marco. Está muy interesado en conocerte a ti y a tu hermano. Ahora, tenía que hacer la parte más difícil. Tenía que meter a Ricardo en una habitación, lejos de Valeria, y mostrarle el monstruo con el que se había casado. Hice que los cargos por el allanamiento se mantuvieran, no se retiraran. Hice que David llamara al nuevo abogado de Ricardo, un picapleitos que Valeria claramente había encontrado, y ofreciera una reunión familiar para resolver esta desafortunada situación antes de que se presentaran los cargos. Ricardo aceptó de inmediato, probablemente pensando que finalmente podría intimidarme para que cediera. Llegó solo a la oficina de David, según nuestras condiciones. Se veía terrible. Estaba pálido, nervioso y había perdido peso. Elena, comenzó, tratando de sonar enérgico. Tienes que llamar a la policía. Esto es una locura. ¿Vas a presentar cargos contra tu propio hermano? Siéntate, Ricardo, dije.
David Mendoza se sentó a la cabeza de la mesa de conferencias. Ricardo, comenzó David, estamos aquí para discutir los cargos criminales de allanamiento de morada y daños a la propiedad, y el asunto civil de tu sostenida campaña de acoso y coacción contra tu hermana, la fideicomisaria. ¿Coacción?, se burló Ricardo. Solo quiero lo que es mío. Esto es lo que es tuyo, Ricardo, dije, deslizando un grueso documento sobre la mesa. Era el estado de pérdidas y ganancias completo de la casa de la playa de los últimos 5 años. Esto es lo que cuesta mantener la casa. Los impuestos a la propiedad, el techo nuevo, el seguro, los servicios públicos. Todo pagado, como verás, ya sea por el fideicomiso o directamente de mis cuentas personales. Y esto, dije, deslizando otra carpeta, son los $32,000 que has robado alquilándola ilegalmente. La cara de Ricardo se puso blanca. Y esta, dije, mi voz bajando, es tu esposa. Empujé el informe de Marco sobre la mesa. Su nombre no es Valeria Rivas, es Valeria Campos. Esta es una copia de su reciente quiebra. Estos son los detalles de sus 2 matrimonios anteriores. Y esto, dije, golpeando la página final, es la demanda civil en su contra en Arizona por abuso financiero de personas mayores. Ella se enfoca en familias adineradas, Ricardo. Encuentra el eslabón débil, se casa con él y luego lo presiona para que liquide activos. Se quedó mirando el papel, sus manos temblando. ¿Esto? Esto es mentira. Lo estás inventando. Lo estoy, pregunté. ¿Os suena familiar? Suena como, dame la casa, cariño. Es nuestra. Nos la merecemos. Me miró, sus ojos abiertos con un horror naciente y repugnante. Estaba luchando, su lealtad a Valeria en guerra con la prueba irrefutable frente a él. Ella me ama, susurró, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. Ella ama la casa de la playa, respondí, y estaba dispuesta a que te arrestaran para conseguirla. Justo entonces, la puerta de la sala de conferencias se abrió. David Mendoza se puso de pie. Ricardo, Elena, este es el señor Tomás Montoya. Voló desde Phoenix para estar aquí. Un hombre de mi edad, con ojos cansados y un rostro marcado por el dolor, entró. Miró a Ricardo y su expresión se endureció con un doloroso reconocimiento. Entonces, dijo Tomás Montoya, su voz baja pero temblando de rabia. Tú eres el nuevo. Eres el que está usando para tratar de robar la casa de tu familia, igual que intentó robarla de mi padre. Ricardo miró del informe al señor Montoya y a mí. El hechizo no solo se rompió, se hizo añicos. El color desapareció de su rostro mientras finalmente, entendía la verdad. Él no era su socio, era su objetivo. El evento fue la fiesta del 70 cumpleaños de nuestro tío Héctor. Era una gran cena de gala en el viejo y respetable club de campo al que nuestra familia había pertenecido por generaciones. Después del incidente del champán, mis parientes se habían fracturado. Algunos, influenciados por las mentiras de Valeria, se mostraron fríos conmigo. Otros, como el tío Héctor, estaban firmemente de mi lado. Me había llamado personalmente. Elena, había dicho, no me importa lo que esté pasando. Eres mi ahijada y estarás en mi fiesta. Sabía que Ricardo y Valeria estarían allí. No se atreverían a perderse un evento familiar tan público. Era el escenario perfecto. Llegué con David Mendoza como mi invitado. Su presencia inmediatamente puso en alerta a la facción de Valeria. Pero la verdadera sorpresa fue mi segundo invitado, el señor Tomás Montoya, a quien presenté a todos simplemente como un nuevo cliente. Valeria, presidiendo cerca del bar, parecía un depredador que acababa de oler sangre. Me vio y sus ojos se entrecerraron. Vio a David y pareció molesta. Luego vio al apuesto y bien vestido extraño conmigo, y toda su actitud cambió. Se iluminó visiblemente, su sonrisa se ensanchó, su postura cambió. Lo vio como un nuevo objetivo potencial. No tenía idea de quién era. La cena fue tensa. Me senté en una mesa con el tío Héctor, David y el señor Montoya. Ricardo y Valeria estaban al otro lado de la sala, y podía sentir los ojos de Valeria sobre nosotros toda la noche. Ricardo solo parecía enfermo, mirando su plato.
Después del pastel, el tío Héctor se levantó para dar un discurso. Cuando terminó, Valeria, en una impresionante muestra de audacia, se levantó, copa de champán en mano. Si pudiera decir unas palabras, trino, como si fuera la anfitriona. Solo quiero decir lo maravilloso que es ser parte de esta familia tan unida. Sus ojos encontraron los míos. La familia es muy importante. Se trata de lealtad. Se trata de compartir. Un murmullo de acuerdo recorrió algunas de las mesas. Ricardo y yo, continuó, nos hemos sentido tan atacados recientemente por personas en esta misma sala que han tratado de ocultarnos cosas, que han acaparado el legado de la familia. Pero sabemos que el amor y la ley ganarán al final. Estaba tratando de pintarme como una criminal frente a todos. Me levanté. Tienes toda la razón, Valeria. La sala quedó en silencio. Valeria pareció momentáneamente atónita de que estuviera respondiendo. Tienes tanta razón, dije, mi voz calmada y resonando en la silenciosa sala. La ley ganará al final. Y tú deberías saber todo sobre eso, ¿no es así, señorita Campos? La sonrisa de Valeria se congeló. Ricardo, que había estado mirando su plato, levantó la cabeza de golpe, su rostro ceniciento. Lo siento, dijo Valeria, su voz unas notas más alta. No sé de quién estás hablando. Estoy hablando contigo, Valeria Campos, dije, dando un paso adelante. De Phoenix, Arizona. Estoy hablando de tu último esposo, un hombre de 78 años. Estoy hablando de la demanda que sus hijos presentaron en tu contra por influencia indebida y abuso de personas mayores, por tratar de coaccionarlo para que te cediera su casa. Un jadeo colectivo succionó el aire de la sala. Está mintiendo, chilló Valeria, su máscara de sofisticación haciéndose añicos. Ricardo, diles que está mintiendo. Ricardo estaba congelado, con la boca abierta, incapaz de hablar. ¿Lo estoy?, pregunté. Entonces quizás puedas explicar quién es mi invitado. Hice un gesto hacia mi mesa. Valeria Campos, me gustaría presentarte apropiadamente al señor Tomás Montoya. Él es el hombre que presentó esa demanda. El hombre cuyo padre dejaste con $200,000 en deudas después de que sufriera un derrame cerebral. Tomás Montoya se levantó, su rostro una máscara de fría furia. Miró directamente a Valeria. Arruinaste a mi padre, dijo, su voz temblando. Murió creyendo que lo amabas mientras tú vaciabas sus tarjetas de crédito. Me alegra que mis nuevos amigos en la Fiscalía General de Arizona finalmente estén mostrando interés en tus viajes. El rostro de Valeria se descompuso. La sangre se drenó de él, dejando su maquillaje como una máscara grotesca. Miró a Ricardo, sus ojos abiertos de pánico. Ricardo, haz algo. Pero Ricardo no la estaba mirando a ella. Me estaba mirando a mí. Y por primera vez en su vida, lo vi no como un matón o una víctima, sino como un hombre que finalmente entendía la profundidad de su propia estupidez. Se levantó, su silla raspando ruidosamente. Estaba temblando. Miró a Valeria, su vestido perfecto, su cabello perfecto, y el pánico absoluto en sus ojos. La policía, susurró, su voz quebrándose. La policía en la casa de la playa. Fuiste tú. Tú. Tú me dijiste que forzara la puerta. Me filmaste. Ibas a usarlo en mi contra, ¿verdad? El rostro de Valeria fue su respuesta. No lo negó. Ricardo dejó escapar un sonido. Un sollozo ahogado y agonizante de comprensión. Lo vio todo. La broma en la boda, la campaña de difamación, el allanamiento. Todo había sido ella. Él solo era el tonto que había encontrado para hacer su trabajo sucio. Se volvió, no hacia mí, sino hacia ella, y en un momento de puro drama sin guión, hizo lo único que podía hacer. Fuera, susurró. ¿Qué? Siseó Valeria. Fuera, rugió, señalando la puerta. Aléjate de mí. Eres un monstruo. Intentaste arruinar a mi hermana. Me arruinaste a mí. Valeria, por primera vez, pareció verdaderamente derrotada. Vio los 150 rostros de nuestra familia mirándola, ya no con admiración, sino con creciente comprensión y disgusto. Vio a Ricardo,
su marioneta, con los hilos cortados. Nos vio a mí, a David y al señor Montoya, un equipo legal imbatible. Agarró su bolso, su rostro una contorsión de puro odio. «Te arrepentirás de esto, Ricardo», escupió. «Te arrepentirás de todo esto». «Lo dudo», llegó la voz de David Mendoza desde un lado. «Señorita Campos, le aconsejaría que busque un buen abogado penalista. Va a necesitar uno». Valeria huyó. No caminó. Corrió, empujando a un camarero y abriendo de un empujón la puerta principal del club, desapareciendo en la noche. La sala estaba en silencio. Ricardo se quedó allí, temblando. Un hombre vaciado. Me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Elena, ahogó. Yo. No pudo terminar. Simplemente se derrumbó de nuevo en su silla y hundió la cara entre las manos, sus hombros sacudidos por los sollozos de un hombre que acababa de perderlo todo y se daba cuenta de que había sido salvado. En el silencio atónito que siguió a la salida de Valeria, David Mendoza y yo nos acercamos a la mesa de Ricardo. Todavía estaba llorando, un sonido profundo, entrecortado y feo de un hombre cuyo mundo acababa de implosionar. Mi ira, que había sido un escudo durante semanas, finalmente se disipó, dejando solo un profundo y familiar agotamiento. «Ricardo», dije, mi voz más suave de lo que pretendía. «Se acabó». Me miró, su rostro destrozado por las lágrimas y el autodesprecio. Ella me dijo que estabas mintiendo, Elena. Dijo que el informe era falso. Que tú. Que solo estabas celosa. Lo sé, dije. Vamos a sacarte de aquí. El tío Héctor ya estaba en el podio, su voz retumbando. Bueno, parece que el entretenimiento ha terminado. Por favor, todos, disfruten del resto de la velada. Él era, como siempre, el maestro de la gestión de crisis. David, el señor Montoya y yo sacamos a Ricardo por una puerta lateral. Lo sentamos en mi coche y lo llevé a mi apartamento, no al suyo. No estaba en condiciones de estar solo. Estuvo en silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventana, ocasionalmente dejando escapar un sollozo ahogado. Cuando entramos, se sentó en mi sofá, luciendo pequeño y roto. Ella tiene mis tarjetas de crédito, susurró. El apartamento, el contrato de arrendamiento está a nombre de los dos. Nos encargaremos de eso, dije. David presentará una anulación a primera hora de la mañana por motivos de fraude. Congelaremos tus tarjetas. ¿Estarás bien? Bien, se burló, su voz ronca. Yo. Te vertí champán en la cabeza, Elena, delante de todos. Intenté robar la casa de nuestros padres. Yo. Traje a ese monstruo a nuestra familia. ¿Cómo podré estar bien alguna vez? Me senté frente a él. Puedes empezar por entender, Ricardo. Fuiste débil y fuiste codicioso. Ella vio eso. Pero no eres un monstruo. Solo eres mi hermano. Y has sido un tonto. Se estremeció, pero asintió. Lo siento mucho, Elena. Lo siento mucho. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. David Mendoza, trabajando con el equipo legal de Tomás Montoya, presentó la evidencia combinada a la Fiscalía General de Arizona. El vídeo de Valeria incitando a Ricardo a entrar en la casa, combinado con el testimonio del caso Montoya, fue suficiente para pintar una imagen clara de un patrón de comportamiento depredador. Se emitió una orden de arresto para ella. Fue detenida 2 estados más allá, tratando de usar una de las tarjetas de crédito de Ricardo en un hotel de lujo. Ahora enfrenta una serie de cargos en 2 estados, incluyendo fraude, robo mayor y conspiración. La anulación de Ricardo fue concedida. Tuvo que declararse en bancarrota. Valeria lo había desangrado, pero fue lo mejor que le pudo haber pasado. Perdió su llamativo trabajo inmobiliario, sus amigos falsos y su ego. Terminó mudándose a mi habitación de invitados durante 3 meses. Fue un proceso largo y doloroso de reconstrucción. Fue a terapia. Consiguió un trabajo, uno de verdad, con un salario, en una empresa de logística. También, por primera vez, vino a la casa de la playa a trabajar.
Un fin de semana, unos 6 meses después, vino conmigo. No se sentó en el porche. Pasó 2 días seguidos lijando y volviendo a teñir la barandilla que había quemado todos esos años atrás. Estábamos sentados en el porche ese domingo por la noche, viendo la puesta de sol. La vieja caja de herramientas de mi padre entre nosotros. Es hermoso, dijo en voz baja. Papá. Él realmente sabía cómo construir cosas, ¿verdad? Lo sabía, dije. Se volvió hacia mí, sus ojos claros por primera vez en años. Gracias, Elena. Por salvarme. Y por salvar esto. Sé que no me lo merezco, ni a ti. Tienes razón, dije. No te lo mereces. Pero eres mi hermano, y los deseos de nuestros padres eran preservar esta casa para la familia. Tú sigues siendo familia. No le devolví todos sus privilegios. No podía. Pero sí eliminé la orden de prohibición de entrada. Puede venir ahora, pero solo cuando yo esté aquí. Es un comienzo. En cuanto a mí, tengo una sensación de paz que no había sentido en años. El fideicomiso está seguro. Mi familia, lo que queda de ella, está sanando. Mi trampa ingeniosa no se trataba solo de activos o venganza. Se trataba de la verdad. Ricardo tuvo que ver al monstruo frente a él para finalmente dejar de ser uno él mismo. La ducha de champán fue la noche más humillante de mi vida, pero también fue la noche que finalmente hizo limpieza general.